Nadie te dice nunca lo fácil que es asustarte a ti mismo. El narrador olvidado. Apartamento 32. Estaba acurrucado bajo la manta vieja que había sacado del maletero del auto, esa que olía a naftalina y gasolina quemada, intentando concentrarme en el fantasma y no en el hecho de que podía ver mi propio aliento en el aire. La linterna del celular estaba perdiendo su batalla contra la oscuridad. Presioné el plástico del teléfono barato contra mi palma, maldiciéndome a mí mismo por haber olvidado el cargador en la guantera del coche. Fue entonces cuando comenzó. Al principio, pensé que era el viento quejándose a través de los agujeros en el cristal de la ventana. Pero el sonido creció, más y más, en una espiral ascendente que rápidamente se convirtió en un coro infernal. Un ruido constante, un aullido que me ponía la piel de gallina, y aquello frente a mí, inmóvil. Una silueta recortada contra la luz del teléfono. Una bata blanca, como de hospital, dándome la espalda y balanceándose levemente, adelante y atrás. Era una forma chueca, no más alta que yo, pero ancha de hombros, como la de un viejo encorvado. No hacía ruido, nada de pisadas en el piso de madera podrida, ni susurros aterradores, más allá del aullar del viento. Tan solo estaba ahí. Quería gritar, decirle que se largara, que me dejara en paz, que no tenía permitido estar en mi departamento. Pero los pulmones no me respondieron. Con la batería a punto de morir y la linterna del teléfono alumbrando menos que la llama de un encendedor, me armé de coraje. Me deshice de la vieja manta en un movimiento fluido que provocó que se me enredara a la altura de las rodillas. Paralizado, ya no solo por el miedo, sino por la manta que retenía mis piernas, la observé. Esa silueta blanca seguía ahí, frente a mí, observando mis patéticos intentos por liberarme. La luz se apagó. La oscuridad me envolvió y noté el peso en el colchón al hundirse. Ceder centímetro a centímetro. El olor a desinfectante y sudor saturó el aire. Ni siquiera intenté gritar. Me imaginé a la silueta sentándose lentamente al borde de la cama, despacio, sin prisa, acercándose a mí. Silencio.
Tan solo unos segundos. Salí disparado como pude de la cama, hacia la puerta, hacia donde yo creía que estaba la puerta. Mis manos, buscando con desesperación el interruptor de la luz. Resbalé con la alfombra y mi rodilla tronó con un chasquido seco. Me arrastré igual, a ciegas, tanteando el marco de la puerta de madera. Hasta que sentí la fría pared. Escuché un roce tras de mí. Apenas un susurro de la tela deslizándose. El arrastre de algo pesado resbalándose por sobre la duela vieja. Imaginé dedos, uñas, alargándose hacia mí. Sentí el frío aliento del viento deslizarse sobre mi cuello. Quise pensar que era eso, el viento, y me arrastré con más fuerza, con la poca voluntad que me quedaba, con mis manos agitándose en el vacío, hasta que finalmente mis dedos encontraron el frío interruptor y lo activaron con violencia. Nada. No pasó nada. Ni un destello, ni la mínima vibración, ni el más mínimo sonido del filamento. Tan solo el clic seco. Mi respiración era como un trueno en la oscuridad. Escuché el ruido de nuevo, el leve crujido de la madera rechinando, y supe que ya no tenía tiempo. Lo que fuera aquello, el espectro sin piernas, se acercaba. El piso se estremeció y por un instante sentí que mi vida se acababa en ese momento. Y la luz inundó la habitación. Mis párpados se cerraron al sentirla. Mis brazos se levantaron hacia mi rostro, protegiéndome de aquello que no deseaba ver. Permanecí hecho un ovillo, cubriéndome la cara, el corazón luchando por escapar a través de mi garganta, pensando que cuando bajara los brazos, cuando abriera los ojos, tendría enfrente a la silueta blanca, las cuencas oscuras y vacías de su rostro, sus brazos extendidos hacia mí. Pero no había nadie, solo la habitación, la cama deshecha y la maldita manta enredada en una silla, a medio caer sobre el colchón, sus patas resbalando lentamente, rechinando por sobre la madera podrida del piso. A un costado, escurriendo lentamente, como vomitando burlas, la botella del limpiador de pisos arrastrándose hasta el borde de la alfombra y el remolino azul verdoso formando un charco poco a poco, plano y estúpido bajo la pata de la silla. Me quedé así unos segundos, respirando el fuerte hedor a cloro, observando,
tratando de entender, mirando con coraje la maldita manta blanca recién lavada que yo mismo había colgado junto a la ventana. El viento se colaba por los agujeros del cristal, agitando la tela como si quisiera comprobarme que no había nadie, que si alguna vez existió tal espectro, no era más que aire y mugre. Solté una risita imbécil que se me atoró en el pecho. Una risa de rabia, cansancio y vergüenza. Me tambaleé de nuevo hacia la cama. Aparté la manta de un manotazo. Recogí la botella del suelo y me dejé caer en el colchón, mirando hacia el techo, todavía temblando, escuchando cómo el vecino del piso de arriba caminaba de un lado a otro de la habitación. Cada noche era igual. Aquel sonido suave de los pies arrastrándose por sobre la madera me despertaba siempre a la misma hora, y no importaba cuán hondo enterrara la cabeza en las almohadas. La rutina era siempre igual. Cerré los ojos con fuerza. Necesitaba dormir, aunque fuera unas horas. Pero el eco de los pasos era igual al de una gota cayendo a intervalos sobre mi frente. Como cada madrugada, tomé la escoba, unos golpecitos en el techo, y el ruido cesó. Silencio al fin, salvo el viento en la ventana y el ronroneo lejano del refrigerador, cortesía de mis padres. Para que empieces con buen pie, mijo, decía la nota con letra menuda y apretada en la enorme caja cuando llegó. Cerré los ojos con esa última imagen de mis padres cuando abandoné el pueblo en busca de una vida mejor. No sé qué tiene de mejor vivir en este apartamentucho, pensé. Pero no era momento para reclamos por las decisiones tomadas. Era momento de descansar. La sensación de no estar solo nunca me abandonó, ni siquiera cuando la semana avanzó lenta y mugrienta, ni cuando el olor a cloro fue cediendo a una mezcla de café recalentado y comida oriental barata. Había sobrevivido a la noche y lo había seguido haciendo cada día, pero algo me seguía molestando, como el cosquilleo eléctrico que deja una resaca feroz tras el grito de una pesadilla. Me repetía que todo era producto del cansancio, del insomnio provocado por los pasos cada madrugada. No podía permitirme seguir así. Avanzaba, lenta pero firmemente por los escalones gastados, hundidos bajo el peso de cientos, si no es que miles de pisadas acumuladas. Mi cerebro buscaba las palabras amables pero firmes que requería la situación. Un reclamo, no. Una petición amistosa que pudiera calar sin atacar.
El plan era sencillo. Subiría al piso de arriba, golpearía la puerta y, con voz de vecino civilizado, pediría moderación en el horario de las pisadas. Nada más. Pero la realidad siempre se tropieza con el plan. Nada más subir. En el tramo entre el tercer y cuarto piso, mientras apreciaba el ondulado tapiz lleno de manchas y quemaduras de cigarro en la alfombra del descansillo, escuché los pasos por delante de mí, indecisos, igual que los míos, pero no bajaban ni subían, titubeaban. Más adelante, por el pasillo de paredes salitrosas, los escuchaba, más fuerte, más firme cada vez. Un sonido de pasos que no parecía venir de ninguna parte. Avancé, pero lo que vi no era lo que esperaba, ni de lejos. Los departamentos de arriba, ambos, ninguno tenía puerta. Los marcos abiertos de par en par escupían una luz blanca proveniente de las ventanas desnudas. Sentí un escalofrío. Nadie, en su sano juicio, viviría así, y mucho menos en ese edificio. Asomé la cabeza por el marco desnudo, de donde debería estar una puerta. Nada más que una antigua placa yacía colgando de la pared a un costado, apenas sujeta por un par de tornillos oxidados. Apartamento 32. ¿Hola? Nada. Silencio. Un silencio vacío como el departamento. Un frío de bodega vacía. Ni la promesa de muebles o cajas apiladas en los rincones. Tan solo un espacio enorme e iluminado. El piso, crujiente y empolvado. Como un lugar al que nadie visita jamás. No había cortinas, ni lámparas, ni siquiera el hedor viejo a humedad que infestaba todo el edificio. Me quedé parado en el umbral, inseguro, con la absurda convicción de que si daba un paso dentro, algo me cerraría la salida. Me alejé, lento al principio, y entonces lo escuché. Pasos suaves, deslizantes, casi frente a mí. No fue un sonido normal, tampoco el eco común de pasos en los pasillos. Era más bien una especie de roce. Antes de que pudiera decidir si salir corriendo o fingir valentía, algo se movió entre la franja de luz que proyectaba la ventana en el suelo.
No fue un ave, ni una persona. Más bien la silueta de unas piernas apenas delineadas, temblando, arrastrándose lentamente con sus pies descalzos, dejando un rastro por sobre el polvo acumulado. Mi cuerpo decidió, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que ocurría, ya bajaba las escaleras a toda velocidad. Me tomó una semana y media recuperar el aliento, con miedo de volver a mi pequeño departamento, pero obligado por la necesidad de tener un techo donde dormir. Pasaba las horas después del trabajo en la estación del metro, haciendo tiempo hasta que un amigo, vecino del edificio, llegaba de trabajar. Lo alcanzaba bajo el pretexto de salir tarde de la oficina, y después pasábamos juntos un par de horas mirando una serie nueva en mi vieja pantalla de 12 pulgadas, donde todos los actores tenían el mismo tono verdoso, como zombies, resignados a su mala calidad de imagen. Marcos, el vecino, era un tipo grande, fornido, pero suave como pan de molde recién horneado. Era joven y tenía una novia muy bonita. Vivía junto a su madre, una mujer mayor a la que yo no había tenido el placer de conocer. Él sabía, por supuesto, que yo tenía miedo, pero tenía la cortesía de no preguntar. A veces pienso que Marcos también le tenía miedo a algo. No a lo mismo, pero sí a algo en su departamento. Había una especie de alivio en su rostro cuando lo invitaba al mío, como si esas pocas horas extra fuera de su hogar le dieran un pequeño respiro. Una noche, le conté sobre los pasos y sobre lo que vi, o creí ver, en el piso de arriba. Él, ya con un par de cervezas encima, me respondió con aquella confianza que se tienen los que se saben fuertes. Capaz es el viejo borracho del piso de abajo. Seguro su esposa lo saca a patadas cada noche, dijo mientras abría la última lata. o quizás solo es una rata. Este maldito lugar es un asco. Tuve ganas de reír, pero no me salió ni una mueca. Pensé en el departamento vacío, en cómo cualquier explicación, por verosímil que pareciera, no explicaba lo que vi aquella tarde. La silueta de las piernas, el rastro dejado en el polvo por aquellos pies sin dueño.
Marcos, por supuesto, también lo sabía. Debes aprender a ignorar las cosas que no te afecten directamente. La expresión en su rostro se endureció. No le des más importancia de la que merece. El consejo era tan simple, tan práctico, que me sentí un poco imbécil por no haberlo ensayado antes. Pasé las siguientes noches intentando ponerlo en práctica. Cada madrugada, a la misma hora, en el momento exacto en que los pasos comenzaban a escucharse por sobre mi cabeza, tomaba la escoba, de mango de madera partida y cerdas abiertas, que ahora descansaba cada noche al lado de mi cama, y daba tan solo un par de leves golpes al viejo y desgastado techo, del que se desprendían pequeños pedazos. Un simple e inocente "por favor", como si el sonido fuera la única declaración de mi existencia. Casi un saludo amable a aquello que acechaba allá arriba. Y, como si los pasos respondieran a mis modestas exigencias, el sonido cesaba, disolviéndose entre la oscuridad, como un suspiro al amanecer. Tan simple, tan sencillo como comenzaba, terminaba. Al principio me pareció extraño. Me quedaba en la cama con los ojos clavados en el techo, esperando escuchar el ruido de nuevo, las tenues pisadas, el sonido de algo arrastrándose. Algo, cualquier cosa. Nunca pasaba nada más. Me quedaba dormido, a veces con la escoba todavía en la mano. Lo único que cambió fue mi confianza. Me sentía más seguro. Era casi como si me hubiera hecho amigo del fantasma. O al menos, un colega de cuarto que respetaba mis horarios de sueño. Pasó el tiempo y no ocurrió nada más. Los sonidos no cesaron, por supuesto. Cada madrugada la misma rutina, pero el miedo desapareció. Y aunque pasó por mi mente en un par de ocasiones, no había logrado reunir el valor para visitar de nuevo aquel tercer piso del edificio. Aquellos cuartos vacíos, con nada más que el polvo habitando en sus habitaciones y... eso, claro, lo que sea que fuera. Las visitas de Marcos se hicieron parte de mi rutina semanal, y creo que yo de la suya. Comprábamos pizza barata de la esquina y la comíamos en la sala, eligiendo siempre las series y películas más estúpidas y entretenidas para distanciarnos de nuestras aburridas vidas. Nunca hablábamos de las cosas extrañas y aterradoras del edificio, ni de los rumores que corrían entre los demás inquilinos. Marcos y yo lo sabíamos, pero era mejor fingir que no existían. Las risas, las series y la pizza grasosa eran lo mejor para mantener la cordura. A veces creo que lo único irreal en mi vida era la idea de que todo iba a mejorar mágicamente si solo me hacía el desentendido. Hasta aquella noche. Una noche como cualquier otra.
Una noche de fiesta con un amigo que no terminó como siempre. Chelas frías y bolsas de botanas baratas. Marcos con su risa tonta y yo intentando fingir que no tenía sueño. Era la primera noche que visitaba un bar en años. La fiesta no podía haber estado mejor. Y eso era decir mucho. Regresamos tarde. Los dos con la cabeza girando. De esas noches en que las carcajadas se transforman en bostezo. Y el bostezo en un cansancio que te pesa sobre la espalda. Es la edad. Reía Marcos. Ya eres todo un anciano. No discutí su punto. A fin de cuentas, ya estaba más cerca del tercer piso que de mis años de adolescencia. Regresamos riendo todo el camino, faltos de aire por las pendientes empinadas de aquellas calles céntricas. El olor a orín y María mezclado con basura húmeda y el vapor de los puestos de tacos que aún sobrevivían más allá de la medianoche. Me picaba la garganta, pero estaba feliz, como no lo había estado en mucho tiempo. Nada de fantasmas o sandeces de esas, solo Marcos y yo, en el frío de la madrugada. Al acercarnos al zaguán de nuestro viejo edificio, blanco, con la pintura cayéndose a pedazos y el óxido ganando la batalla contra el metal, sentí algo raro. Como si alguien nos observara desde los pisos superiores. No lo mencioné por no dar la nota, pero me quedé mirando las ventanas de nuestro piso mientras Marcos forcejeaba con las llaves. La luz del farol de la entrada estaba apagada, como siempre, y el edificio estaba a oscuras. Pero me pareció ver algo moviéndose por detrás de los cristales rotos, como una luz tenue, un ligero parpadeo que desapareció antes de que mi cabeza mareada pudiera procesar lo que era. Marcos al fin ganó la batalla contra la cerradura, cediéndome el paso. Subiré más tarde, Gruñó, con la voz arrastrándose miserablemente entre sus labios. De la bolsa de su pantalón sacó una cajetilla maltratada y un encendedor tan agotado como yo. No me ofreció. Sabía que yo no fumaba. Así que lo dejé ahí, solo con sus pensamientos, y me adentré en la oscuridad del edificio. El miedo volvió. La oscuridad, tan solo apartada por el incipiente brillo de la linterna de un teléfono de gama baja, sostenido por unos dedos ya de por sí torpes, ahogados en alcohol. Me abrí paso con la espalda recargada contra el muro del edificio y la mano libre firmemente sujeta en el barandal. Me sentía el protagonista de una de esas películas donde el camarógrafo no enfoca una mierda y la cámara da vueltas a lo pendejo, temblando y quedándose ciega en el peor momento posible. Así avanzaba yo, entre la oscuridad,
entre pasillos sacados de una mala película de terror de bajo presupuesto. Borracho hasta la madre. Había alcanzado, a duras penas, llegar al primer piso intacto, casi cayendo cuando la seguridad del barandal desapareció de mis manos y la espalda se estampó tan de golpe contra el muro que sentí que iba a vomitar todo el hígado. Hice una pausa. Respiré profundamente y como pude, avancé en dirección a las escaleras, hacia el segundo piso. Entonces lo escuché. No estaba solo. El sonido de unos pies arrastrándose por sobre la madera. El sonido tenue de un llanto en la oscuridad. Miré hacia arriba, hacia la negrura del segundo piso, más allá de las escaleras. Una luz suave avanzaba. Despacio. Bajaba. Mis piernas cedieron al fin, y mis ojos luchaban por enfocar aquello que se acercaba. Casi podía escuchar el sonido de mi propio corazón, opacado por el llanto proveniente de aquella cosa. Dio un paso, luego otro, tembloroso y errático, como recién salido de un hospital psiquiátrico. La bata que alguna vez fue blanca, desgastada por el peso de los años, parecía brillar bajo una luz intensa, amarillenta y enfermiza dentro de ese pasillo estrecho. En algún momento perdí mi teléfono, perdido ahora en la oscuridad que se tragaba a los escalones tras de mí. Mi hijo. Se lamentaba aquella aparición infernal. Mi hijo. Abrí la boca. Traté de gritar, pero el sonido se negó a abandonar la seguridad de mi estómago. Quise correr, pero las piernas hacía tiempo que habían dejado de responder. Todo mi cuerpo no era más que un saco de huesos y miedo. El fantasma, espectro o aparición, lo que sea que fuera aquella maldita cosa, bajaba los escalones con dificultad, con pequeños pasitos ridículos, como si no tuviera rodillas. No sé si fue el cansancio, el alcohol o el miedo lo que me mantuvo clavado ahí, mirando cómo la figura avanzaba,
arrastrando los pies con esa bata rozando cada saliente de los viejos escalones. Y ese sonido, el sonido de ese llanto lastimero que no paraba de preguntar por su hijo, se acercó a paso lento, lo suficiente para distinguir las facciones de una mujer vieja, los ojos hundidos hasta el fondo del cráneo, la boca torcida en un gesto de sufrimiento eterno. Mechones de pelo gris, casi blanco, cubriendo la piel amarillenta y acartonada de su rostro. Se acercó hasta casi rozar el suyo contra el mío, con esos ojos oscuros entrecerrados, como si le costara verme. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó con una voz áspera, con un aliento espeso, con olor a cigarro y podredumbre. No supe qué decirle. No supe qué responder a un fantasma. Me quedé ahí, con los labios entreabiertos y los ojos abiertos al límite, sintiendo su rabia en mi propia alma. Sentí la humedad de su llanto en mi propia piel, caliente, extrañamente caliente contra mi cara helada. Temblé. La figura no parpadeaba y el olor rancio me llegaba directamente al cerebro. Aquí estoy, mamá. Una voz de ultratumba llegó desde el último escalón. Mis dientes apretados, mi cuerpo temblando igual que un perro atropellado esperando el golpe de gracia. La mujer, o lo que fuera, desvió la mirada hacia la oscuridad, hacia el fondo de las escaleras. Aquí estoy, mamá. Repitió la voz, esta vez más cerca. Era la voz de Marcos, firme y directa, rasposa por el alcohol. Yo la escuché como si hablara entre la madera podrida y el polvo del ambiente, como si su voz misma se arrastrara por los cimientos oxidados del edificio. No recuerdo bien lo que ocurrió después. Los segundos posteriores a la llegada de Marcos no son más que un torbellino de emociones en mi cerebro. Recuerdo a Marcos. Recuerdo cómo tranquilizó a su madre y cómo le ayudó a subir lentamente las escaleras de regreso a su departamento, mientras yo observaba desde la penumbra. Recuerdo cómo Marcos abrazaba con torpeza a la mujer, que apenas si alcanzaba a sostenerse en pie. Era pequeña, más débil de lo que su silueta sugería bajo la bata raída. Marcos la sostenía con cariño, pero con firmeza. Y cómo me dirigió una mirada de disculpa antes de perderse en la oscuridad.
Ah, la noche me había dado más emociones de las que podía entender, así que me revolqué en la cama hasta que la estructura rechinante y miserable del colchón se quejó. Desde la ventana, la ciudad seguía brillando como siempre, y el viento helado se colaba como cada noche por entre los agujeros del cristal. Navegué por la oscuridad con los ojos bien abiertos, en espera de algo, en espera del capítulo final de aquella maravillosa noche. Y entonces llegó, puntual, como cada madrugada de cada día desde que me mudé a aquel viejo edificio. Ahí estaban, suaves como siempre, constantes, el sonido de los pasos sobre mi cabeza. El techo vibró levemente al recibir el saludo de la escoba. Silencio. Tranquilidad. Y antes de que pudiera recostarme nuevamente en mi patética cama, un par de golpes secos. No eran pasos. No eran gritos ni lamentos. Eran golpes. Tomé la escoba nuevamente y golpeé el techo. De nuevo, un par de golpes. Un mensaje claro, devolviéndome el saludo a través del concreto y la madera. Una respuesta. Desde el infierno. Les ha hablado la voz de los susurros eternos. Gracias por escuchar.